O se les cae o no se les cae el teatro. La defensa de Javier Jordán sostiene que acusaciones de la Fiscalía carecen de pruebas corroboradas. Vean ustedes cómo está el tema precisamente de Javier Jordán. Al término de una jornada crucial en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, la defensa de Javier Jordán, uno de los señalados como presunto autor intelectual, arremetió contra la Fiscalía General del Estado, calificando las acusaciones como una construcción sin sustento probatorio. Juan Carlos Salazar, abogado de Jordán, declaró ante los medios de comunicación que la Fiscalía no ha logrado presentar elementos sólidos y corroborados que vinculen directamente a su cliente con el magnicidio y anticipó que el caso, en lo que respecta a su defendido, se va a caer sin problema alguno. Vamos a mirarlo y venimos. Hace una semana refería a algo que era importante. Yo decía, todavía no podemos decir que Fiscalía tiene varios argumentos. ¿Por qué razón? Porque todavía no presentaba los argumentos Fiscalía. Hoy presentó los argumentos Fiscalía y yo puedo decir categóricamente que es un caso que no tiene cimiento alguno. Son dos versiones, y sostuve, son dos versiones de dos personas que supuestamente generan un hecho inculpatorio hacia terceros. Ese tema no puede ser sostenible porque esas dos versiones no tienen corroboración alguna. Entonces yo considero que es un caso que se va a caer sin problema alguno. Las versiones más los chats del caso Metástasis. Pero ojo con algo, los chats del caso Metástasis no existe corroboración de que Trima sea utilizada por mi defendido, punto uno. Punto dos, si vamos a esos chats, los chats, si fueran reales, que sabemos no lo son chats un año antes, un día antes del fallecimiento, de la muerte, del asesinato de Fernando Villavicencio. De tal manera que cómo enlazamos ese chat de un año, un día, a un cometimiento de una infracción que se realiza con posterioridad, sin que exista otro elemento que haga ese enlace. De tal manera que realmente ese tampoco es un elemento a nuestro entender. Doctor, Salcedo ha dicho que tiene elementos para corroborar lo que ha dicho su testimonio. Que los presente. Todavía no los ha presentado. Estaremos próximos y prestos a que los presente a fin de poder rebatirlos. Entonces, los $100,000, ¿de dónde salieron? Le pregunto a usted, Fiscalía General del Estado, ¿nos dijo de dónde salieron? No nos dijo. Nos dijo, han pactado en 200,000, pero no hay elemento alguno que nos diga que se pagó, dónde se pagó, cuándo se pagó, de qué manera se pagó. Eso tampoco existe. ¿Qué opina sobre el esquema que ha relatado la fiscal? Ubica a su defendido como el mentalizador del crimen. Le ubicó a mi defendido no solo como el mentalizador, le ubicó a mi defendido como la persona que financiaba el crimen, pero bajo concepto alguno, con ningún elemento pudo enlazar esa argumentación, de tal manera que esa argumentación es ácida, no tiene ningún sustento. Justo a la pregunta que le acabo de responder al compañero periodista, cuando hablaban de $200,000, no se determina de dónde sale, cómo sale, a quién se da, cómo llegue ese dinero, de tal forma que tranquilamente cualquier persona podría decir no fueron 200, fueron 300 o tal vez 400, y dio Juan o dio Pedro. El punto es que se debe corroborar. Si no podemos corroborar, el proceso se cae. Con un tono de firmeza, Salazar desestimó la validez de las dos versiones testimoniales que conforman el núcleo de la acusación, argumentando que carecen de cualquier tipo de corroboración fáctica que las respalde, un requisito indispensable en el sistema procesal penal. Uno de los pilares de la acusación fiscal se basa en una serie de chats extraídos del caso Metástasis. Sin embargo, el abogado Salazar desarticuló este elemento con un doble argumento. En primer lugar, afirmó que no existe ninguna prueba pericial o de otra índole que confirme que el usuario de dichos chats sea efectivamente Javier Jordán. No existe corroboración de que Lima sea utilizada por mi defendido, sentenció. En segundo lugar, y de manera más aún contundente, señaló una inconsistencia temporal insalvable. Los chats en cuestión datan de un año y un día antes del asesinato de Villavicencio. Para la defensa es lógicamente insostenible intentar conectar una conversación tan antigua con un crimen cometido mucho tiempo después, sin que exista un nexo causal u otro elemento probatorio que establezcan un puente entre ambos eventos. Esta desconexión temporal, según Salazar, rompe la cadena de custodia de la lógica y convierte los chats en un indicio débil e impertinente.
Otro punto central de la refutación de la defensa fue la acusación de que Jordán habría financiado esta baja de Fernando Villavicencio por un pago de $200,000. Al ser cuestionado sobre el origen de estas cifras, Salazar devolvió la pregunta a la fiscalía, ironizando sobre la falta de detalles en la imputación. Sostuvo que el Ministerio Público se limitó a afirmar que han pactado en 200,000, pero fracasó en presentar un solo elemento que responda a las preguntas fundamentales. ¿Dónde se pagó? ¿Cuándo se pagó? ¿De qué manera se realizó la transacción? ¿Y quién entregó o recibió el dinero? El abogado comparó la acusación con una afirmación arbitraria, sugiriendo que cualquier persona podría decir que no fueron 200, sino 300 o 400,000, y que los dio Juan o los dio Pedro, Perico de los Palotes. La esencia de su argumento es que, sin una ruta del dinero o una prueba tangible, la cifra es meramente especulativa y no puede ser considerada como evidencia en un proceso penal muy serio. Finalmente, Salazar abordó la narrativa de la fiscalía que posiciona a su cliente no solo como el financista, sino como el mentalizador de la baja. Reconoció que esa es la tesis fiscal, pero inmediatamente la calificó como una argumentación ácida y sin fundamento. Según su criterio, la fiscal del caso construyó un relato en el que asignó un rol a Jordán, pero fue incapaz de enlazar esa argumentación con pruebas reales durante la audiencia de la defensa. Insiste en que todo el andamiaje acusatorio se sostiene sobre indiferencias y testimonio no verificados, lo que viola el principio de presunción de inocencia. Al desafiar a la fiscalía a presentar las pruebas que dice tener la defensa, se muestra confiada en que una vez más sometidos al escrutinio judicial, los elementos presentados no resistirán un análisis riguroso, llevando inevitablemente al desvanecimiento de los cargos. Hace una semana refería a algo que era importante. Yo decía, todavía no podemos decir que Fiscalía tiene varios argumentos. ¿Por qué razón? Porque todavía no presentaba los argumentos Fiscalía. Hoy presentó los argumentos Fiscalía y yo puedo decir categóricamente que es un caso que no tiene cimiento alguno. Son dos versiones, y sostuve, son dos versiones de dos personas que supuestamente generan un hecho inculpatorio hacia terceros. Este tema no puede ser sostenible porque esas dos versiones no tienen corroboración alguna. Entonces yo considero que es un caso que se va a caer sin problema alguno. Las versiones más los chats del caso Metástasis. Pero ojo con algo, los chats del caso Metástasis no existe corroboración de que Trima sea utilizada por mi defendido, punto 1. Punto 2, si vamos a esos chats, los chats, si fueran reales, que sabemos no lo son chats un año antes, un día antes del fallecimiento, de la muerte, del asesinato de Fernando Villavicencio. De tal manera que cómo enlazamos ese chat de un año, un día, a un cometimiento de una infracción que se realiza con posterioridad, sin que exista otro elemento que haga ese enlace. De tal manera que realmente ese tampoco es un elemento a nuestro entender. Doctor, Salcedo ha dicho que tiene elementos para corroborar lo que ha dicho su testimonio. Que los presente. Todavía no los ha presentado. Estaremos próximos y prestos a que los presente a fin de poder rebatirlos. Entonces, los $200,000, ¿de dónde salieron? Le pregunto a usted, Fiscalía General del Estado, ¿nos dijo de dónde salieron? No nos dijo. Nos dijo, han pactado en 200,000, pero no hay elemento alguno que nos diga que se pagó, dónde se pagó, cuándo se pagó, de qué manera se pagó. Eso tampoco existe. ¿Qué opina sobre el esquema que ha relatado la fiscal? Ubica a su defendido como el mentalizador del crimen. Le ubicó a mi defendido no solo como el mentalizador, le ubicó a mi defendido como la persona que financiaba el crimen, pero bajo concepto alguno, con ningún elemento pudo enlazar esa argumentación, de tal manera que esa argumentación es ácida, no tiene ningún sustento. Justo a la pregunta que le acabo de responder al compañero periodista, cuando hablaban de $200,000, no se determina de dónde sale, cómo sale, a quién se da, cómo llegue ese dinero, de tal forma que tranquilamente cualquier persona podría decir no fueron 200, fueron 300 o tal vez 400, y dio Juan o dio Pedro. El punto es que se debe corroborar. Si no podemos corroborar, el proceso se cae. En conclusión, las declaraciones de Juan Carlos Salazar perfilan una estrategia de defensa clara, contundente. Atacar la falta de corroboración de la evidencia presentada por la Fiscalía, al poner en duda la autoría de los chats
la relevancia de su fecha y la existencia misma del supuesto pago, la defensa de Javier Jordán busca exponer grietas fundamentales en la teoría del caso del Ministerio Público. Este enfrentamiento dialéctico y probatorio establece un escenario de alta tensión para el futuro del proceso judicial. Ahora, la carga de la prueba recae abrumadoramente sobre la Fiscalía, que deberá demostrar, más allá de toda duda razonable, que sus acusaciones no son meras conjeturas, sino hechos respaldados por evidencia sólida y verificable, para así poder llevar a juicio a quien señala como uno de los autores intelectuales de un crimen que conmocionó a toda una nación. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hágalo ya, hágalo ahora. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador.